impresionante. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que acaba de ocurrir. Julio César Rodríguez, que acaba de ser vacunado, así que va a llegar de inmediato, porque poníamos recién la imagen, les compartíamos con ustedes la imagen de Julio César Rodríguez vacunándose porque se resistía y finalmente lo mandamos a la vacunación. Estamos junto al doctor José Cuminao. Él es el presidente del Consejo Regional del Colegio Médico de Temuco. Es muy interesante lo que nos puede contar entonces el doctor Cuminao respecto a lo que se está viviendo en la región de la Araucanía. Y también, por cierto, estamos junto al doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de la Universidad de Chile. Gracias a ambos por estar con nosotros. Buenos días. Un placer. ¿Sabe quién? Nosotros estamos, todavía la cifra oficial no aparece. Estamos a la espera del informe del MinSal, pero ya este dato está circulando. Nosotros es una información oficial, pero que no la podemos dar porque acá hay un rigor que nosotros respetamos y lo compartimos. Que finalmente las informaciones respecto al número de contagios, las informaciones diarias, las da el Ministerio. Y eso es súper importante acatarlo, pero las informaciones nos hablan que las cifras del día de hoy son, la verdad, que alarmantes. Son muchísimo más que las cifras del día de ayer. Me acaban de informar que esta cifra ya salió, así que por eso nosotros estamos... ya lo están informando algunos medios de comunicación. Nosotros tenemos acá el informe del Ministerio de Salud. Esto sale en el diario de La Tercera y nos habla entonces de que la cifra del día de hoy son 9.000 contagios diarios de coronavirus, que ya supera entonces los 24.000 decesos. Para ser más exactos, 9.171 casos nuevos es lo que... informa entonces hoy día el Ministerio de Salud. Y el total de fallecidos son 24.108 personas, pero nunca tenemos que olvidar que a esas 24.108 personas hay que sumarle a los menos 6.000 personas cuya muerte es atribuible a coronavirus. El fondo tiene que ver con los síntomas clínicos, pero no hubo un PCR. Entonces son ya 30.000 personas al menos que han muerto de coronavirus en nuestro país y 1.060.441 personas que han tenido coronavirus. De hecho, de ellos muchos recuperados, como lo vemos en las cifras. Pero, a ver, doctor Felipe Rivera, ¿qué hacemos? Realmente yo sé que usted siempre ha dicho que hay que disminuir la movilidad. Estamos con la cuarentena más estricta que hemos tenido desde que empezó la pandemia, con estos bienes esenciales, con mayor fiscalización. Eso yo lo noto. Yo noto que en la calle hay más fiscalización, hay más restricción a los permisos colectivos. Sin embargo, y lo más impresionante es que vamos avanzando en la vacunación, pero los números suben y suben. Yo no sé cómo lo ve usted, doctor Rivera. Buenos días. Buenos días, Monse, buenos días, colega. Yo lo veo tremendamente preocupante, angustioso, terrible, catastrófico. Y no quiero usar otros epítetos que puedan asustar, ¿no es cierto?, lo suficiente como para crear pánico. Pero es terrible. Nosotros ya lo estábamos viendo. Yo sabía y pensaba que tenían que ser más de 9.000 casos por la estadística, por lo que veíamos venir. Y el mismo ministerio ya se había adelantado hace algunos meses que la escena más catastrófica iba a ser 9.000 casos. Era esto una crónica de una muerte anunciada, como quien dice. Yo creo que más que hacer cosas es ver qué es lo que no estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo mal. Evidentemente hay cosas que no están Una funcionando pregunta, bien. Doc, antes que me cuentes, una pregunta. Cuando el Ministerio de Salud proyectó esta cifra de 9.000 casos, ¿qué quiere decir? El Ministerio de Salud decía, si llegamos a los 9.000 casos, estamos en una situación inmanejable, o el Ministerio decía, es posible los 9.000 casos y es una cifra que nosotros estamos manejando y que por lo tanto, como podemos prever, algo se puede hacer. No entiendo cuándo se proyectaba esa cifra, ¿en qué escenario se proyectaba? Cuando se proyectaban 9.000 casos, me parece que el ministro utilizó una palabra como va a ser una situación muy difícil, muy compleja, difícil de manejar. Generalmente los ministros y las autoridades no utilizan el imposible, no utilizan el no, porque sería, ¿no es cierto?, prácticamente bajar los brazos, y eso no lo han hecho nunca, y gracias a Dios que no lo han hecho nunca. Pero es evidente que estamos en una crisis realmente compleja.
de muy difícil manejo. Nosotros lo vemos, nosotros los médicos que trabajamos en conjunto con intensivo, en conjunto con las unidades de urgencia, vemos yo prácticamente todos los días estoy viendo llegar oleadas, no de a uno, 4, 5, 20 pacientes graves que no tienen rápida entrada a las UCI. Estamos creando UCIs mágicos, UCIs de rápida resolución en urgencia, en pediatría, en intermedio. Estamos haciendo que médicos que lo estamos entrenando recién estén tomando a cabo una serie de conductas que no están preparados, pero no tenemos otras. Esto es como en la guerra hay que hacer cosas de emergencia, porque si no el paciente se muere. Y eso tenemos que hacerlo, no es que nosotros queramos, no lo hagamos porque hay médicos con experiencia, no. Hacen mucho más de lo que pueden hacer y lo hacen bien, pero no hacen a veces lo suficiente que hace un experto en intensivo. Por lo tanto, es una situación muy catastrófica. Y si preguntamos qué es lo que no estamos haciendo bien, yo creo que hay dos cosas que no estamos haciendo bien. O sea, hay varias, pero una de ellas es que seguimos con serios problemas de trazabilidad. No estamos trazando bien y por lo tanto no estamos aislando bien. Y la segunda cosa, estamos con serios problemas de movilidad. Yo creo que esta es una situación tan crítica que hay que parar la ciudad lo más posible y dejar solamente lo estrictamente esencial, porque sabemos ya que cada una de nuestras medidas funcionan con 14 días de diferencia, y lo que estamos viendo, estos 9.000 casos, nos tienen condenados a tener una crisis más catastrófica que ahora en 2 semanas más. Por lo tanto, es ahora y no mañana. Entonces, doctor, ¿y no puede ser al revés? Que esta cuarentena más mal hecha, no, pero igual ha disminuido la movilidad, que este número tan alto sea porque hace 2 semanas las cosas estaban funcionando demasiado normal. Le quiero poner un buen escenario y que lo que estamos haciendo ahora quizás se puede traducir en 2 semanas más en una baja de los casos. Es que lo más probable es que por la movilidad que no se ha logrado disminuir, valga la redundancia, no es factible todavía ver que vaya a ocurrir una disminución de casos. Y lo que ya hicimos, no tan bien hace 2 semanas, porque hace 2 semanas no estaban tan bien hechas las cosas estas, estamos viendo esto. Y hay que recordar que estos 9.000 casos nos van a representar sobrecarga en nuestros servicios de salud en la próxima semana y la próxima semana y la siguiente. Por lo tanto, nosotros estamos manejando el pasado y estamos mirando un futuro desastroso. Entonces, realmente, yo no quiero ser... Yo lo entiendo, ya lo entendí. Estos 9.000... Pero es angustioso. Sí, y yo lo entiendo, porque estos 9.171 casos son casos nuevos. Y de esos son tan altos que casos se van a agravar en 2 semanas más. No sé, en el fondo, ese es el tema, que uno, claro, esos casos ahora están así, pero muchos de esos se agravan y caen en la UTI en 2 semanas más. Entonces, por eso, claro. Doctor Cuminao, qué bueno tener a alguien de región. Hemos hecho un esfuerzo, la verdad, por todos estos días tener a representantes, a médicos de distintas zonas de nuestro país, porque también Temuco ha tenido unas larguísimas cuarentenas, problemas sociales muy grandes, económicos. Sanitariamente, ¿cómo está viviendo usted este momento en su región? Doctor, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Monserrat. Buenos días al colega también. Quiero agradecer la invitación. Nos permite visibilizar un poco la situación que está ocurriendo en provincia. La verdad es que quisiera partir haciendo un muy breve homenaje a las familias de a cerca de 30.000 pacientes que han fallecido en esta pandemia, a quienes nosotros les dedicamos hoy día un pequeño homenaje. A los pacientes que están hospitalizados hoy día, y especialmente un saludo a todos los colegas y a todos los equipos de salud que están trabajando hoy en este desastre, como dice el colega recién. Es una situación realmente lamentable y crítica que está ocurriendo en el país y especialmente también aquí en la región. El día de hoy veíamos en la mañana la UCI principal de nuestra región está al 100%, se producen pequeños espacios a ratos, ¿no es cierto? Se pueden movilizar pacientes por mejoría o por otras razones a otros lados, y estamos recibiendo, ¿no es cierto?, pacientes de distintos lugares. La presión es alta tanto en
en los centros de alta complejidad, como el Hospital Regional Temuco, el Hernán Enrique Aravena, como también en los hospitales nodos periféricos que tienen algunos centros de camas críticas, pero, tal como decía el colega, también estamos traspasando responsabilidad a centros de menor complejidad, con colegas menos entrenados, que han tenido que hacerse cargo de pacientes más complejos, porque no hay dónde trasladarlos. Y esa es la situación que está ocurriendo en la región en este momento. Doctor, es que usted acaba de decir 100% de ocupación de camas UCI. Sí. O sea, hay una cifra, lo que pasa es que yo lo he explicado, hoy día conversaba con otra persona en la mañana en una radio, estas cifras son dinámicas, entonces de repente aparecen en la estadística 4 camas disponibles en la región, 5 camas disponibles en la región, pero eso es a cierta hora del día. Y eso hoy día en la mañana, a las 8 de la mañana, era 100% ocupación. Como te dije recién, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que durante el día se produzca cierta diferencia y a la hora de hacer los censos cambie, pero la verdad que hemos estado bordeando el 100% hace semanas. Y esa es la realidad local. Durísimo ese aspecto. Hay algo que siempre dice el doctor Rivera, que es el tema de la trazabilidad. Yo siento que en el tema de la trazabilidad no se ha llamado a la población a ser entes activos de lo que es la trazabilidad. Porque la trazabilidad no es solamente que a uno lo llamen por teléfono y le digan dónde está cumpliendo la cuarentena. No hay una comunicación respecto. Si usted está con una persona que está diagnosticada coronavirus, tiene que hacer esto. Finalmente, yo creo que esa tiene que ser una información que tiene que darse todos los días, con campaña en la televisión, con campaña, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que los empleadores tienen que respetar para que efectivamente se haga una trazabilidad y un resguardo de las personas que son contacto estrecho. Porque creo que ahí no hay claridad. Cada persona que dice, yo sí lo vi hace 2 días, no sé si eso soy o no soy contacto estrecho, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es lo que falta ahí y qué es lo que hay que decir para de verdad nosotros ser ciudadanos activos en que el virus no se siga esparciendo? Doctor Cuminao. Mira, en relación a eso, realmente sentimos que la trazabilidad es hoy día fundamental. Tenemos que frenar la pandemia afuera de los hospitales. Definitivamente la pelea se tiene que dar afuera, en la comunidad, y no dentro de la UCI ni en los centros hospitalarios, porque es una pelea perdida. Esto es como tener, ¿no es cierto?, los semáforos malos y dedicarse a atender los heridos que después de múltiples accidentes de tránsito. Hay que ir a arreglar los semáforos. Y en este caso tenemos que ir a buscar cómo hacer mejor trazabilidad. Y nosotros creemos que, por cierto, ha habido una falla en la comunicación de riesgo que se la transmitió a la población, en donde desde un principio, ¿no es cierto?, se bajó el perfil de esta situación. Siempre se habló del control que había sobre la pandemia, y además se indicó que había mucha gente que estaba libre de riesgo por tener, ¿no es cierto?, menos de 60 años o no tener otras enfermedades asociadas. Se habló entonces en un principio que había gente mayor, es que este era un problema de gente mayor fundamentalmente, y muchas personas de menor edad optaron por no cuidarse porque no sintieron que estaban en riesgo. Yo creo que hoy día tenemos que partir cambiando el mensaje y diciendo que, ¿no es cierto?, esta comunicación de riesgo tiene que incluir a la gente más joven. La gente que se está enfermando hoy es gente más joven que en la primera ola, y eso es la primera parte. Y en segundo lugar, tenemos que ver cómo mejoramos la trazabilidad a través de entregarle mejores recursos a quienes mejor lo pueden hacer. En este caso, creemos nosotros que es la atención primaria. La atención primaria está también sobrecargada porque tienen que hacer trazabilidad, tienen que hoy día vacunar a la gente con dos campañas sí, encima, que es la campaña de COVID y además está la campaña de la influenza. Y por otro lado, le están exigiendo a la atención primaria que tienen que preocuparse de sus propias atenciones, ¿no es cierto?, que son los pacientes crónicos y los programas que funcionan muy bien, por cierto, en la atención primaria. Entonces, que yo creo que hay que empezar a pensar cómo entregamos mejores recursos, cómo entregamos mayor número de personas que estén disponibles para hacer trazabilidad. Claro. Y eso significa a lo mejor traer gente de otros lados, profesionales de otras áreas, ¿no es cierto?, que puedan colaborar en esto, porque yo creo que es urgente. Pero es que ¿sabes lo que yo creo? Uno dice que necesitamos más trazadores, pero también necesitamos, por ejemplo, doctor Rivera, aquí a la Dirección del Trabajo, información a la gente de modo tal que finalmente, así como nosotros entrevistamos a la teniente Barrera, al teniente Medina, que nos dicen, este permiso es así, es asá, usted puede hacer. Acá no hay de verdad una información clara de la parte de la autoridad. Cuando usted tiene una persona en su familia sospechoso de coronavirus,
Eso lo escuchamos al principio, pero todavía eso debería estar siempre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Qué debe hacer en su trabajo? Usted tiene que llamar por teléfono y no ir a trabajar. Y se le tiene que pagar una licencia médica. Es decir, yo creo que está todo lo que, para que efectivamente, porque la trazabilidad, que hayan trazadores llamando a la gente, cumpliendo su cuarentena, y es una parte. Pero finalmente aquí hay todo un sistema que tiene que ponerse al servicio de permitir que la gente sospechosa de coronavirus, contacto cercano y esperando un PCR se quede en la casa. Vos sabés, es que son varios factores los que están incidiendo en eso. Es malo hablar de experiencias personales, pero es lo que uno ve. Yo atiendo mucha gente, ¿no es cierto?, con COVID, y todos les pregunto, oiga, ¿llamaron de la Ceremi o alguien a su casa a sostener 2, 3, 4 días? Y no han llamado en la mayoría de ellos. No le han hecho ningún contacto, nada. Oiga, ¿le han hecho PCR a sus padres? No, doctor, no. Es un porcentaje enorme. Segunda cosa, tal como dice el doctor, tenemos muy pocos trazadores y podríamos tener gente que se dedique a eso. Hay mucha gente que quiere trabajar y que quiere ganar algo de dinero, ¿no es cierto?, en esta gran escasez monetaria que hay por la falta de algunos trabajos que están cerrados, y podríamos tener eso. La tercera cosa, el incentivo del punto de vista comunicacional, toda vez que la comunicación sigue siendo un poco de éxito y no de la parte negativa. Eso llama la atención. Yo no quiero ser agresivo en la crítica, pero en realidad uno siente que en las palabras se expresan de repente las cosas tan buenas que estamos haciendo, que es verdad. Somos campeones mundiales en vacunación. Tenemos un sistema de salud extraordinariamente bueno para la atención primaria, que está hecho hace muchos años, y tenemos una campaña no solamente de COVID, de influenza y de todas las vacunas extraordinarias. Pero en el resto de las cosas no lo estamos haciendo tan bien. Entonces, ahí hay que ser autocrítico. El otro día, en otro medio de comunicación, escuchaba al exministro de Salud, ¿no es cierto?, y tenía la sensación de que todavía no hay como una autocrítica sincera en el sentido de que esto lo debiéramos hacer mejor. Entonces, yo creo que la compenetración de ambas cosas, pero también tenemos que, de alguna manera, decirle a la gente lo mal que se está portando. Y usemos esta palabra sin miedo. La gente en Chile, no porcentaje importante, especialmente los jóvenes, no le tienen miedo a la pandemia y no se dan cuenta que todos los días están ingresando a la unidad de tratamiento intensivo gente gravísima entre 30 y 50 años. Y entre 30 y 40 años son gente joven, gente en plena juventud, ¿no es cierto? Y ya los 40 de hoy son los 25, 30 de antes. Y yo le voy a contar cientos de casos, 10, 20, 30 esta última semana, de gente de 30 años que están conectados a un ventilador mecánico, que se... Doctor Rivera, espéreme un segundito. Doctor Cuminao. Doctor Rivera, justo tenemos problemas con la comunicación. Doctor Cuminao, espéreme por favor un segundito, porque tenemos que hacer una breve pausa, porque estamos a la espera de una conferencia de prensa del ministro París. Recordemos que él no habla los días viernes, los informes son los lunes, jueves y generalmente sábado o domingo, pero lunes y jueves son los grandes anuncios. Pero ahora parece que estaría por hablar el ministro París. Entonces vamos a ir a una pausa, volvemos con ustedes y con esta noticia. Bueno, ahí está el ministro París dándonos un mensaje de unidad, pidiéndole también a los medios tener un mensaje constructivo a la clase política y a todos, también a nosotros. Bueno, y en eso estamos, tratando de ser lo más constructivos posible, pero no por eso, ¿no es cierto?, nos vamos a hacer los locos de muchos temas, ¿no es cierto? Pero hoy día es un día clave. Hoy día es un día que yo creo que es importante, si uno puede hacer crítica y todo, pero finalmente yo creo que todos, el ministro París, nosotros, todos queremos remar para el mismo lado. Lógico. Los errores son errores, yo creo que acá no hay un juicio de intenciones, eso es súper importante decirlo. Pero obviamente con un momento tan crítico yo creo que la palabra quizás es el momento que el ministro se refiere más directamente y habla de un momento muy crítico. Y yo creo que salió justamente a hablar porque la cifra hoy día de 9.171 casos nuevos es una cifra superior a las proyecciones más negativas y más pesimistas. Y yo creo que todos somos, de alguna manera, nos hacemos eco y nos hemos hecho eco
de que aquí el objetivo es siempre el mismo. Muchas veces el cómo llegamos al objetivo quizá hay discrepancias, pero el objetivo siempre es el mismo. Y la preocupación es de todos nosotros, de los médicos, de todo el país, la verdad, con una cifra así. Y Julio, bueno, viene llegando de la vacunación. Julio, ¿cómo te fue con la vacuna? Me fue espectacular. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Yo creo que es bueno contar la experiencia. Una muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Ya se las voy a contar más tarde. Estamos con los doctores acá. Y bueno, hay un mensaje de unidad. Él habló, el ministro, de tratar de dar mensajes constructivos, ¿no? Bueno, hemos estado en eso desde hace mucho tiempo y justamente me refería a eso antes que hablara Montserrat. Me refería al tema de que una cosa es dar mensajes constructivos y otra cosa es a veces tener que ser un poco más estricto o generar debate y conversación para afinar algunos detalles, porque la verdad es que la pandemia tiene una parte muy importante en el área de la salud también, la parte emocional de las personas también, la parte económica, bueno, también la parte social, ¿no? Entonces, hay que tratar de enfocarlo de todos los ámbitos. Doctor Rivera, bueno, escuchó al ministro París. Usted siempre ha sido de mensajes constructivos, así que le viene. Exactamente, gracias Julio, y me alegro que le haya ido bien con la vacuna y tal como dice la gente, no se siente inmune con la vacuna, siéntase más protegido, pero tiene que seguir igual con todos los cuidados y ese es el mensaje que hay que darle a la gente. Así que lo felicito. Bueno, uno no queda más que alegrarse de lo que dice el ministro y es muy llamativo que en un día que no debiera salir o que no estábamos acostumbrados a que saliera, ¿no es cierto?, de un mensaje de unidad. Yo creo que detrás de ese mensaje está hablando de una gran preocupación, de una gran angustia por lo que está sucediendo y por lo que se viene por venir. Yo creo que aquí más que nunca, siendo todo lo constructivo que sea, hay que exigirle a la gente y exigirle a nuestras autoridades, ¿no es cierto?, que cumplan las medidas. A la gente mostrarle lo dramático y grave que está sucediendo en nuestro país, en las unidades de intensivo, en las unidades de intermedio, en la urgencia y en todos los hospitales. Que nosotros, tal como lo han repetido miles de veces, no somos magos, no somos héroes, somos médicos, estamos haciendo lo posible, pero todos los días vemos a nuestro alrededor gente que llora, que se angustia, y no estoy hablando de enfermos, estoy hablando de enfermeras, de auxiliares, de médicos destruidos desde el punto de vista físico y con gran angustia psíquica por lo terrible que están pasando. Y segundo, vemos todos los días gente que camina libremente por las calles como si fuera, ¿no es cierto?, el día antes de Año Nuevo, que anda con fiesta clandestina, cosas. Entonces, ambas cosas hay que verlo. Y, de alguna manera, dar instrucciones precisas. Usted me preguntaba, Monse, ¿qué hacer cuando es un contacto de un enfermo que es positivo? Quedarse en la casa. Pero, lamentablemente, el que se queda en la casa no tiene licencia, por lo tanto, tiene que consultar a un médico, ya sea por teléfono, por algo, y para eso está el Seremi, está la autoridad de salud, que deben contactarlo para darle una licencia, tiene derecho a una licencia, pero lamentablemente si no lo contactan, y si él no se contacta, no tiene licencia y lo van a echar de la pega, la poca pega, ¿no es cierto?, que a lo mejor puede tener. Entonces, aquí hay una disyuntiva de saber lo que él tiene que hacer, pero saber que nuestras autoridades hagan lo que tienen que hacer. O sea, aquí hay una implicación tan estrecha entre las autoridades, la gente, la ayuda social, nuestra responsabilidad, y los médicos estamos como jamón del sándwich actuando. Y cuando digo médico, no estoy pasando a llevar a ningún personal de salud que son más importantes que nosotros, sino que estoy hablando de todos los equipos médicos que siguen trabajando con una angustia tremenda. Es que sabe que cuando uno, a ver, hoy día son 9.171 casos nuevos. Si uno hace una proyección baja de estos hoy día deberían haber mínimo 18.000 personas, el bajo, que son contactos estrechos de esas personas. Entonces hoy día debería, con esta notificación de la gente de un PCR, serían por lo menos 40.000 personas las que debieran estar encerradas en la casa porque son contacto estrecho, porque tienen que hacerse un PCR al haber estado con alguien que fue diagnosticado coronavirus. Y siento que ahí, claro, uno le pide, claro, que hayan trazadores. Pero claro, es bastante difícil que hayan trazadores que en un día tracen a 40.000 personas.
Pero entonces ahí yo creo que tiene que haber una labor de la autoridad, por eso yo digo de la dirección del trabajo o del ministerio, donde los lugares de trabajo hagan un acto también de buena fe respecto a la gente que dice, ¿sabe qué? Yo estuve, mi papá salió PCR negativo, mientras tengo que contactar al doctor y no sé qué, no sé cuánto, me voy a quedar en mi casa y que lo dejen quedarse en su casa y que no le descuenten el día de ausencia, que si hay un retraso en la licencia médica, finalmente se la contabilicen. Por eso yo encuentro que el llamado a la trazabilidad, hay otros actores políticos que no se lo están nombrando y que son los que a nosotros nos llegan todos los días en el Twitter diciendo, yo estoy en contacto estrecho, pero la verdad es que no puedo dejar de ir al trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay más instituciones que tienen que participar en esto, doctor, su apellido, el Cuminao, doctor Cuminao. Sí, bueno, hola Julio César, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, amigo mío querido del alma. Fuimos compañeros de la universidad. ¿En serio? Sí. Ah, qué bonito. Sí. Él tiene una historia que contar ahí, yo creo. Sí. Bueno. Cuídate. Yo creo que comparto absolutamente lo que se ha dicho aquí hoy día. Nosotros hay que cambiar, o sea, lo que se ha hecho no ha funcionado de buena manera y hay que buscar la forma de que esto cambie, de que esto se modifique. Y como decía recién Monse, yo creo que el tema de la trazabilidad que involucra mucho más que llamados telefónicos, ¿no es cierto? O sea, tiene una serie de otras cosas que tienen que ver con la licencia, con el reposo, con el acompañamiento, con la indicación médica, porque estos pacientes que se trazan a veces también hay que llevarlos, acompañarlos a algún lugar, ¿no es cierto? Adecuado, un centro de salud. Es muy importante entonces que eso hay que revisarlo. Nosotros también vemos las redes sociales y tenemos reclamos de la gente que dice estoy positivo y nadie me llama. O hay 5 personas acá y nadie se ha acercado. Y eso tiene que ver también con la sobrecarga que tienen la Seremi, probablemente porque se ha adjudicado a ellos la responsabilidad en gran parte de hacer este proceso. Así es que es muy importante lo que dicen, que hay que replantearse este tema de cómo se está haciendo la trazabilidad. Yo creo que, insisto en esto, que es urgente. Acerca de lo que vemos, lo que más yo tengo que transmitir de parte de mis colegas que están metidos en la primera línea es que para ellos es muy frustrante esto de salir de un turno y donde han pasado cosas muy terribles y ver que todo funciona normal. Y en esa normalidad aparente, ¿no es cierto? Hay gente que puede quedarse, que puede guardarse, entre comillas, y no lo hace, pero también hay mucha gente que no lo puede hacer porque su condición económica no se lo permite, y nosotros creemos que es urgente, sin meternos nosotros en un tema, ¿no es cierto?, de tipo político, pero es urgente que las autoridades se hagan cargo de buena manera para poder mantener a la gente de manera correcta en su casa, porque mucha gente va a salir porque tiene que hacerlo para sobrevivir. Entonces acogemos el llamado que hace el ministro recién y que dice que tenemos que remar todos para el mismo lado, pero probablemente no todos tenemos, ¿no es cierto?, las mismas capacidades para remar, porque unos remamos, digamos, de maneras distintas. Entonces, yo creo que nosotros nos ponemos a disposición, ¿no es cierto?, del país, por supuesto, como gremio, y estamos dispuestos y hemos estado disponibles del día 1 para que esto funcione, y lo vamos a seguir haciendo sin duda. Y tal como dice el doctor Rivera, estamos cansados, estamos reventados, pero no queremos aplausos, queremos que esto se acabe. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Queremos que se muera menos gente, que se enferme menos gente y que todos recuperemos la normalidad lo antes posible. A eso estamos enfocados. Y pensar que mañana había elecciones, ¿ah? Sí, yo pensé. Imagínese, doctor, mañana habían elecciones, mañana y pasado. Y se minimizaba el tema de... Sí. Bueno. Todo tardío. Oye, una cosa que es súper importante. Es tan importante la trazabilidad, pero piensen ustedes que esos 9.000 casos de hoy día, que tengan 2 o 3 contactos, como decía Monse, estrechos, que ya le avisaron con 48 horas de tardanza el PCR al paciente índice o al paciente positivo. Ya esos pacientes, algunos de ellos, ya deben estar contagiando a otros. Por lo tanto, con esta cantidad de pacientes activos, con esta cantidad de pacientes que diariamente positivos, la única solución que nos queda es cerrar la ciudad lo mejor que se pueda.
Cuando yo hablo de cerrar la ciudad no estoy hablando de esa cosa que dice que quédense todos en la casa y con milico en la calle, ni mucho menos. Estoy hablando de realmente el servicio esencial en la calle caminando y nadie más, ni la inmobiliaria, ni los malls, ni los gimnasios, ninguna de esas cosas, ni los colegios, nada. O sea, la gente de la salud y las cosas esenciales, farmacia, ¿no es cierto?, sitios médicos, etcétera, que lo ha definido relativamente bien la autoridad. Pero no nos queda otra. ¿Por qué? Porque en este momento ya la trazabilidad en esos 9.000 casos resultó atrasada. Entonces, para que estos activos no sigan contaminando a los demás, tienen que quedarse todos en la casa, confinamiento total. Pero ahí, doctor Rivera, también yo le señalaba que hay problemas finalmente laborales, que la gente no puede dejar de ir a trabajar. Por supuesto. Pero también hay en el fondo, también hay que saber que en el minuto que la persona tiene sospecha de coronavirus, se tiene que quedar en la casa. Y en el minuto que se hace el PCR, mientras le entrega los... Pero es que ahí también tiene que colaborar justamente la Dirección del Trabajo, lo que sea. Pero cuando la persona se hace el PCR desde ese minuto, tiene que quedarse en la casa hasta el resultado del PCR. Porque si esa persona anda 48 horas dando vuelta, y eso tampoco está funcionando por muchas razones que son sociales y también por razones que la autoridad no informa con la suficiente regularidad. Si yo creo que una campaña por televisión donde le digan a la gente el día entero qué es lo que tiene que hacer usted, a quién tiene que comunicarse, porque finalmente la población también está súper perdida de qué es lo que hay que hacer si yo tengo una sospecha. ¿A quién tengo que avisarle? ¿Quién me va a llamar? Y todo eso es una comunicación que ha faltado. Exactamente. Nosotros, por lo menos, cuando llenamos el formulario MinSal, cuando pedimos el PCR y colocamos el diagnóstico sospecha o altamente probable, tenemos que darle una licencia en los primeros días para que el sujeto se haga el PCR y se quede en su casa hasta que le avisen si es negativo o positivo. Pero si tenemos sospechas de que sí lo sea, un PCR negativo no basta. En muchas empresas le dicen, PCR negativo tiene que trabajar. No, si clínicamente tiene cuadro respiratorio, es positivo hasta no tener al menos 2 negativos. Y tal como decía usted con los fallecidos, que es un número terrible, no es solamente clínicamente, sino que muchos de ellos tienen escáner positivo, pero no tienen PCR positivo y son considerados como no fallecidos por PCR, pero sí en la OMS sí. O sea, eso es categórico. La gente fallece por COVID si tiene PCR positivo o si tiene imágenes compatibles con neumonía COVID. Eso es lo que tenemos en Chile, alrededor de 30.000 fallecidos lamentablemente. Bueno, todos los medios hablan de este contrasentido de Chile, la paradoja chilena, ¿no? Con un buen proceso de vacunación, con vacunas, que ya es mucho, ¿no? Ya hemos visto situaciones escandalosas en Perú, lo de Paraguay ya no... Esto que depositaron una cuenta corriente equivocada, los 9 millones de dólares, ya ya un escándalo mundial, digamos. Se equivocaron de cuenta, digamos, no le llegan las vacunas, están los compatriotas, les mando un abrazo a los chilenos en Paraguay que quieren comprar sus vacunas al gobierno de Chile. Las 5.000 familias de chilenos en Paraguay están haciendo una vaquita todo para comprarle al gobierno de Chile vacunas para los chilenos en Paraguay, porque en Paraguay, como ocurrió esto, no llegan, solo tienen las que parece que le donó el gobierno de Chile y otras donaciones. Así está la situación y Chile en esto ha sido, ¿no es cierto?, valorado lo que ha hecho, le ha ido muy bien, pero estamos en esta crisis de casos, José. Y se lee mucho de este contrasentido en diarios estadounidenses, británicos, los franceses también han hecho columnas. Pero para ti desde Temuco, este contrasentido, ¿a qué se debe? ¿Por qué crees que hay tanta cosa, tú que además eres un médico ahí de la región? Claro. Bueno, nosotros hemos discutido mucho lo que está ocurriendo y yo creo que compartimos los diagnósticos. Por un lado, ¿no es cierto? Yo lo dije hace un rato, la comunicación de riesgo nos parece que no ha sido la adecuada. Hemos entregado desde el gobierno, se han entregado malos mensajes en el sentido de dar una sensación de control que no es tal. Y eso, y además asociado a que, sin quererlo tal vez, esta cosa que si tú eres joven no te va a pasar nada. Y entonces eso ha provocado una conducta en la población que no se cuida, por un lado. En segundo lugar,
tenemos la presencia estas variantes, ¿no es cierto?, de estas cepas que son distintas a la original con la que partió la pandemia y que se están comportando de manera distinta y probablemente, o ya con certeza, ayer mirábamos que ya se demostró la presencia en Chile, ¿no es cierto?, de estas variantes en unos grupos pequeños, se tomaron como 1000 muestras y ya hay presencia, ¿no es cierto?, de la variante brasileña y de la inglesa acá, y eso también podría explicar en parte este proceso. Y al respecto, lo que quería decir también y reafirmar es que estamos mirando con preocupación los números de la vacunación, porque en esta carrera, ¿no es cierto?, que estamos siendo líderes y mirados por todo el mundo, en este momento se produce un freno. Estamos bajando un poco el ritmo a nivel local, porque bajó la edad, ¿no es cierto? Ya se dejó de vacunar a la gente de más riesgo, que era el inicial, que eran los mayores, ¿no es cierto?, con enfermedades agregadas, y ahora empiezan a vacunarse la gente de menor edad. Y resulta que bajó el porcentaje, y es muy preocupante. Entonces, nosotros quisiéramos insistir en que la gente tiene que vacunarse, porque probablemente sea una de las importantes formas de cómo vamos a salir de esto. Recuerden que en este momento las unidades de cuidado intensivo tienen pacientes más jóvenes que la primera ola, y los pacientes que están vacunados, los mayores, no están presentes en la UCI, o muy poco. Entonces eso es muy interesante, va a tener que ser tabulado y evaluado, pero probablemente ahí está en gran parte la respuesta que necesitamos o la esperanza que necesitamos. Entonces, a vacunarse, ¿no es cierto?, a cerrar las fronteras o a controlar el ingreso de las nuevas variantes y hacer la trazabilidad. Y eso es lo que hoy en día, esas tres cosas son las que necesitamos para poder salir. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Entre todos vamos a tener que reinventarnos. Yo insisto en eso. El modo operandi está aquí, no está funcionando, y hay que replantearse cómo hacerlo. Y una pregunta respecto a la vacunación, porque, claro, hay una baja asistencia en el grupo que se tenía que vacunar esta semana, que eran de 50 a 59, pero sin comorbilidad, gente sana, como se define. Así es. Se dice que ha ido poca gente, pero por otro lado, hoy día también salen varios medios que hay escasez de vacunas en algunas comunas, en algunos sectores, y que en esos casos se está privilegiando la segunda dosis. Entonces yo no sé, doctor Cuminao, si en Temuco están viviendo también la escasez en algunas comunas. También se lo pregunto al doctor Rivera, como hemos recibido también noticias que pasó el otro día, no recuerdo bien si era en un consultorio en Maipú, pero quizás era otra comuna. ¿Hay problemas en ese sentido de disponibilidad de stock de vacunas? Hemos estado en contacto con la Seremi y nos ha informado que no han tenido problemas en el último tiempo, pero aparentemente lo que ocurre es que llegan remesas de manera puntual, no han llegado todas las vacunas necesarias de una vez. Entonces se producen días en los cuales se producen quiebres de stock y vuelven a aparecer en los días siguientes, digamos. Ahora recordemos que hay varios convenios y han llegado de distintas marcas las vacunas, y aprovecho también de comentar que acaba de aprobarse, ¿no es cierto?, la vacuna CanSino, que a nosotros nos parece interesante porque uno de los centros donde se probó esta vacuna es acá en la Universidad de la Frontera, nuestra universidad aquí de Temuco. Entonces es interesante también esa nueva vacuna que dicen que va a llegar ahora a fin de mes con 1.800.000 dosis. Pero aparentemente se habría provocado algún problema de stock transitorio, dice la autoridad, en relación a la segunda dosis de Sinovac en algunos pacientes. Pero eso es algo que se supone que se resuelve en el día a día, digamos. Ajá. Sí, bueno, a mí me tocó donde se vacuna históricamente o en su mayoría Sinovac. Hoy día yo llegué y había Pfizer para la primera dosis. Ajá. Porque toda la Sinovac estaba destinada a la segunda dosis. Entonces nosotros, tú llegabas ahí, te ponían la puertecita y te informaban con quién te iban a vacunar. Yeah. Y si tú no querías o tenías alguna, te podías retirar, digamos. Ah, claro. Porque esto antes de ingresar al lugar. Salía una persona, tomaba la temperatura, hablaba contigo y tú le decías que venías por tu primera dosis y decías si es primera dosis es Sinovac. Es Pfizer, primera dosis, es Pfizer. Claro. Entonces yo le dije, ¿por qué?
No, porque toda la Sinovac la estamos utilizando para la segunda dosis, que esa fila era mucho más grande. Yo quedé una fila con 3 personas. Pero es que eso denota, Julio, que porque el grupo que se puede vacunar esta semana es mucho mayor que los grupos anteriores que tenían comorbilidad. Entonces, eso es un reflejo súper claro de que este grupo, que es súper importante porque el grupo que está en la UTI, entre 50 y 59 años son los que hoy día están graves, es súper importante llamar a ese grupo a que se vacune. Porque lo que tú dices yo creo que es súper gráfico. Hay vacunas y efectivamente la gente se tiene que vacunar con la misma vacuna, las 2 dosis. Entonces, si es que para la primera dosis hay disponibilidad también, entonces hay que acudir. Y súper expedito. Me pusieron esta cosita, pum. Esta es la primera dosis, esta que yo me la guardé aquí. Y te dieron el carnet, ¿no es cierto? Primera dosis, me dieron el carnet y todas las cositas. Así que, ¿sabe, doctor, que me quedé en 3.74 y yo tenía 77? Esperé 5 minutos, 7 minutos. Claro. Este es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo, que a medida que vamos bajando en la edad de los sujetos que se van a vacunar, disminuye el porcentaje de éxito, porque a medida que la gente es más joven, hay percepción menos del riesgo y del peligro, porque ha sido muy comunicacional el sentido que esto afectaba primeramente, entre comillas, a los más viejos, a los más con tercera edad, con enfermedades. Y esa es una cosa que se hizo a nivel mundial, que se decía, los enfermos, ustedes recuerden cuando leíamos los primeros fallecidos, decía, falleció tal persona, pero tenía comorbilidad, tenía eso, o sea, casi como que si era una muerte natural. Y no es natural morir por COVID. Entonces, eso hay que cambiar, y ahí está lo que decía, ¿no es cierto?, el doctor Combinado, que hay que cambiar la estrategia comunicacional para decir que tan riesgoso, más grave. Piensen ustedes que cuando un enfermo de 30 años cae a una UTI, es una familia entera de jóvenes, de hijos jóvenes, que quedan sin un... El otro día leía un artículo en Estados Unidos en que nombraban los hijos que quedaron al menos con un padre menos, con un madre, un padre fallecido, y creo que eran más muertos que en la guerra del Vietnam. Es una cosa realmente catastrófica, y eso es lo que va a ocurrir, o sigue ocurriendo, si es que la gente joven no se vacuna. Y tienen que vacunarse todos, tenemos que vacunar los 15 millones. E incluso ya hay trabajos, tal como ustedes lo han dicho en algunos programas, que se están haciendo trabajos con cada vez más jóvenes, porque los niños y los jóvenes también tienen riesgo, y a medida que bajemos al máximo la carga viral en nuestro país y a nivel mundial, vamos a tener menor posibilidad de varias cosas. Uno, que se enferme más gente, y dos, a medida que el virus se multiplica menos, hay menos probabilidad que salgan nuevas variantes, nuevas, entre comillas, cepas, en realidad que son nuevas variantes, sí, porque la multiplicación mayor hace mayores mutaciones. Felipe José, sin el ánimo de ser alarmista y con el ánimo de generar comunicación de riesgo, porque Belolio una vez dijo que éramos alarmistas, y la verdad que no es por ser alarmista. La comunicación de riesgo es tratar de decir las cosas como son, o por lo menos ponerlas en la mesa. Y yo tengo una fuente buena, pero una fuente buena, que no es la fuente alemana, como muchos creen, que también es buena, que lamentablemente está cerrada, ni la fuente chilena, para que no se pongan tristes otros restaurantes. Pero lo que te quería decir es que tengo una fuente que se me hace muy creíble, porque ayer en la noche me dijo esto de los más de 9.000 casos. Y nosotros lo empezamos a comentar en nuestro chat del Contigo ayer en la noche, por esta fuente buena. Y esta fuente me tiró un dato que a mí me dejó con ganas de irme a vacunar al tiro. Me dijo que según la tabla, porque es una persona que le voy a poner garganta profunda, trabaja donde están los datos buenos, Entonces fue el que me dijo que hoy día venían más de 9.000 casos, y me dijo que lamentablemente las últimas tabulaciones decían que 1 de cada 5 jóvenes que entran a la UTI mueren. 1 de cada 5. O sea, ayer en la noche cuando me dijo, Julio, mañana van a haber más de 9.000 casos, y yo le dije, hoy mañana yo me quiero ir a vacunar, me dijo, ¿y no te has vacunado? No, me dijo, anda a vacunarte. Y me dijo, te voy a dar un dato de tabulación, me dijo, y mi fuente buena me dijo, 1 de cada 5 jóvenes que entra a la UTI muere. O sea, la verdad es que esa cifra... Entonces, él me dijo, este virus es otro, me dijo. No es el del año pasado. Sí.
si tenemos una letalidad de alrededor de 2,7%, eso significa que la letalidad general de los enfermos que se enferman, no de los que caen a la UTI, de los 9.000 se va a morir el 2,7, o sea, 2,7 por cada 100 enfermos. Los que llegan a la UTI multiplique por 10 esa letalidad. Eso significa que de cada 10 pacientes que llegan a la UTI, 3 por lo menos van a fallecer. O uno no puede decir 2,5, pero o 2 o 3. Y eso es catastrófico, es una mortalidad mayor que muchas de las patologías que estábamos acostumbrados a ver. Nosotros salvamos un infarto, salvamos una serie de patologías, pero aquí cuando llega un paciente con un pulmón semidestruido, porque la gente joven tiende a consultar más tarde. Lo hemos dicho tantas veces por esta cosa que llamamos la hipoxemia feliz, la desaturación o caída del oxígeno por varios días sin que tenga grandes molestias, acude tarde. Y acude tarde porque consiguió oxígeno, o porque le dijeron paracetamol, o porque llegó una unidad móvil que le dijo no consulte porque los hospitales están abarrotados, por lo que es cierto. Pero ese enfermo que tiene una falla respiratoria, tiene una neumonía multifocal, o sea, hartos foquitos en los pulmones, y la única forma de salvarle la vida es consulta precoz. Que no estoy diciendo que hay que dar un poquito de la cabeza y todo. Por eso yo en otro programa dije, si pudieran todos comprarse un aparatito que vale 25.000 pesos, que se llama saturómetro, y tiene saturación bajo 94, llamen a un médico o consulte. Y si le han puesto oxígeno y sigue con un bajo 93, consulte, porque puede estar haciendo una caída del oxígeno que va a costar mucho revertir. Porque no, si bien es cierto, estamos llenos de ventiladores, no tenemos camas suficientes para tener a todos los enfermos ventilados. Bueno, ¿Hay más ventiladores que camas para usar el ventilador? O sea, es que lo que pasa es que tenemos que recordar que tenemos enfermos de otras categorías. También hay un tercio de la UCI en general, tenemos con otras patologías, operados, etcétera. Entonces, tenemos que tener espacio. Si tampoco es infinito, esto no es infinito. Con 9.000 enfermos de hoy, si se cumplen los vaticinios más catastróficos, vamos a tener serios problemas. No vamos a tener probablemente el dilema de última cama, pero vamos a tener una cola de espera en urgencia, con gente que vamos a tener que intubar en urgencia y conectar en urgencia con esta UTI que no es que sea de mentira, pero no son UTI, con riesgo de mayor. Ya no van a ser 2 que se van a morir, pueden ser 3. No porque sean irresponsables ni negligentes, no es así. Si son extraordinarios los médicos que trabajan en la urgencia. Por lo menos yo conozco personalmente los que trabajan en Clínica Dávila, aquí en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, son médicos excelentes. Pero hay cosas que no se pueden manejar en unidades que no corresponden. Entonces, tratemos que no lleguen a los hospitales. Hagamos consulta precoz, hagamos aislamiento precoz, mantengámoslo a todos sus enfermos en la casa, démosle licencia, démosle dinero, que no salgan a trabajar, etcétera, etcétera. Si no, esto se nos va a ir de las manos y vamos a estar hablando de fallecidos y no de cifras, de gente que tiene que enterrarse y tenemos que llorar. Bueno, la verdad es que nos queda el segmento con los políticos, Monse, y les queremos despedir a doctor Rivera. Muchas gracias. José, muchas gracias. Qué agrado volverte a ver. Cuídate. Ahí, querido amigo. Un día más alegre, cuenta la anécdota de la universidad que quedamos ahí. Ver los dos jóvenes. Para otra vez. Ver los dos jóvenes. Él estudió acá en la Universidad de la Frontera, acá la conocimos. Así es. Pero en otra parte, en otra historia de su vida, en otra parte. Gracias. Muy feliz además con gente muy linda como tú, José. Grandes recuerdos. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Tenemos muy buenos recuerdos tuyos igual. Un abrazo. También, pues. Muchas gracias a los Siempre dos. dirigente desde la universidad. ¿Sí? Y siempre médico. Cuando nosotros éramos más chiquillos, José siempre ya era dirigente en esa época, se notaba su estirpe de líder. Así que una alegría poder ver a José acá, al doctor José Cuminao del Colmet de Temuco.